Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Buenas noches, una vez más, bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, tiempos de mucha bendición. Continuamos con la serie expectante por los nuevos tiempos. Yo quiero que oremos antes de iniciar para colocar ese tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Padre amado, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por tu gracia, por tu favor, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú guiando este tiempo, que seas tú usándome, Señor, que seas tú a través de mí, Señor Dios, ministrando tu palabra, Señor Dios, a cada una de las personas que hoy se conectan, Señor, a las que quizás más adelante verán ese link, Señor. Yo te pido, Padre amado, que seas tú tomando el control de mi vida, de mi corazón, y que seas tú, Señor Dios, bendiciéndonos, Señor, en ese tiempo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos próximos a culminar el año y muchos tenemos grandes expectativas por lo que Dios hará para el próximo año. Y sabemos que Dios ha sido bueno este año con nosotros. Dios ha mostrado su favor y su gracia. Hoy vamos a estudiar la historia de un hombre que nos enseñará a correr por nuevas oportunidades. Hoy el tema se llama Tiempos de nuevas oportunidades. Tiempos de nuevas oportunidades. Y yo quiero compartirles la palabra en Marcos 10, 47. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Algo que nos enseña este ciego es la diligencia. La diligencia en buscar de Dios, de escuchar de Él, de reconocer que es grande, que es poderoso. Mira que este hombre tenía muchos impedimentos. Primero, que era ciego. Otro impedimento, quizás la multitud. Pero él no permitió que esos impedimentos le impidieran acercarse a Jesús. Él comenzó a gritar. En una versión de la Biblia dice: comenzó a gritar. Quizás por su condición no podía ver por dónde iba a pasar Jesús, pero él tenía claro que era su oportunidad. Comenzando, el texto dice que vinieron a Jericó y al salir, o sea que ya estaban saliendo, o sea, ese ciego sabía que era su oportunidad y comenzó a gritar. Y ahí vemos la diligencia de ese hombre, de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de saber que Jesús era su única ayuda. Y hoy quizás nos hace falta diligencia para acercarnos a Dios, para buscar de Él, para escuchar de su palabra. Pero este ciego nos da ese ejemplo de diligencia, de que sí se puede. Y él comenzó a gritar. Dice: y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que reconocía la grandeza de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios podía hacer en él. Y había obstáculos, porque mira que lo reprendían para que callara.
En el verso 48 nos podemos dar cuenta. Y dice, y muchos le reprendía para que callase. O sea, le reprendía, le decían, cállate. Porque él estaba gritando, él estaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque estaba pidiendo que Dios la escuchara, que Dios hiciera algo en su vista, de que Dios recobrara su vista, de que pudiera tener esa oportunidad. Y la gente que estaba alrededor, en vez de ayudarle, era un impedimento, era oposición para que se acercara a Jesús, porque incluso en vez de ayudarle, lo que hacían era mandarlo a callar. Y quizás Satanás no se te presente en persona, pero puede usar voces de amigo, incluso de familia o de circunstancias para impedir que tú te acerques a Dios. Lo que quería este hombre era acercarse a Dios, buscar de Dios para que Dios hiciera un milagro en su vida, para que Dios fuera a transformar su vida, para que Dios hiciera algo diferente en él, porque él era ciego y quería una oportunidad de poder ver. Entonces, cuando buscamos del Señor, siempre el enemigo va a querer separarte de su voz, separarte de su gracia, de su favor. Entonces las circunstancias, siempre van a haber circunstancias para que te acerques a Dios, siempre, diciéndote, ¿crees que Dios va a hacer algo contigo? Mira cómo tú estás, que de pronto es muy temprano para buscar de Dios, o quizás piensas que Dios va a restaurar tu familia, o tu hogar, tus finanzas. Y muchas veces el enemigo te habla a través de amigos, de personas, de familia, pero no nos podemos impedir, no podemos dejar que los obstáculos nos impidan acercarnos a Dios. Y casi siempre que tenemos la intención para buscar de Dios, siempre van a presentarse obstáculos, como se les presentó a este ciego. Siempre que vas a ir a la iglesia, se presentan obstáculos. Siempre que te vas a conectar a tiempos de fe en familia, van a haber obstáculos. Siempre que te quieras acercar al Señor, siempre van a haber obstáculos. Pero este hombre nos enseñó algo, que la gente lo mandaron a callar. Y le dice, lo reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Él veía la oportunidad de que Dios pudiera hacer algo grande en él, algo grande en su vista. Quizás para la gente era ruido porque lo mandaron a callar. Quizás lo que tú haces hoy, quizás para la gente sea ruido, pero para Dios son actos de fe. Y no podemos escuchar lo que dice la gente, porque muchas veces lo que ellos quieren es confundirte. Y nosotros no seguimos a las personas, seguimos a Cristo, seguimos su palabra, seguimos su ejemplo. Y lo que él hacía no era un ruido, lo que estaba haciendo era un acto de fe para provocar de que Dios hiciera un milagro en él. Puede que hoy veamos con nuestros ojos físicos, pero no queremos ver al Señor. No vemos su misericordia, no vemos su gran poder. No vemos cómo en medio de esa pandemia Él nos ha sostenido, Él ha sido fiel con nosotros. Y eso lo que nos enseña este ciego. Él no podía ver, pero con sus ojos espirituales él sabía lo que Dios podía hacer en su vida y lo que Dios representaba en su vida. Y eso es lo que hizo este ciego y lo que nos enseña hoy. No sé qué obstáculos estés enfrentando hoy, qué dificultad, qué situación difícil estés enfrentando hoy. Pero quiero decirte que Dios es nuestra única ayuda, que Dios es el único que nos puede dar esa nueva oportunidad. Y hoy vamos a enfrentar todo obstáculo que nos impida acercarnos a Él. Quizás el obstáculo para ese hombre era que era ciego y que había mucha multitud y que eso le impedía acercarse al Señor. Pero él por eso gritaba aún más, clamaba más, para que Dios lo escuchara. Y esos actos de fe es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, clamar más fuerte, ayunar, creer que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Entonces por eso hoy vamos a aprender de este ciego y enfrentar ese obstáculo que hoy
quizás estemos enfrentando. Este hombre no se detuvo, aún clamaba mucho más, dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Y tercer punto es la determinación que tuvo este hombre. Dios quiere ver cuánto le deseamos. Y este hombre es un ejemplo perfecto de una fe decidida. Ese hombre entendía que era su última oportunidad, que era la oportunidad para que Dios hiciera algo en su vida. Por eso es que él comenzó a gritar, a pedirle que Dios tuviera misericordia de él. Y él reconocía la grandeza del Señor porque él le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconocía la grandeza del Señor. Y Dios hoy está queriendo que en nuestros corazones haya esa determinación y esa fe que tuvo este ciego. Y eso es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones hoy. Cuánto le deseamos, cuánto anhelamos su presencia, cuánto anhelamos buscar de su palabra, de su rostro. Quizás los gritos son incómodos, y más cuando son de seguido, pero a ese hombre no le importó. Él solamente gritaba, le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así, iglesia, tenemos que ser nosotros, provocar esos milagros de Dios en nuestra vida, con nuestro clamor, con nuestra vida de oración, con nuestra honra, porque la honra activa también ese poder de Dios en nuestra vida. Y ese hombre entendía eso, y él comenzaba a gritar. La gente muchas veces son la oposición. La oposición porque mira que la gente le decía: cállate, no grites más, pero él no escuchó a la gente. Él seguía orando porque él quería de que Dios hiciera algo grande en su vida. Y muchas veces la gente es oposición. Por eso no debemos mirar a las personas, sino mirar a Cristo. Pero luego miramos que la gente que lo mandó a callar, luego lo animaron. Y le decían: ten confianza, levántate, te llama. Cuando Jesús se detiene y lo manda a llamar, porque Jesús se detiene porque ve a alguien que clama, alguien que le busca con una fe, con mucha fe, y él se detiene y pregunta: mándenlo a llamar. Y con esa misma fe es que nosotros tenemos que clamarle hoy al Señor, buscar hoy al Señor. Mira que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y yo sé que Dios va a hacer eso hoy en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios. Nos mandará a llamar para hacer ese milagro en nosotros. Pero tenemos que provocar eso en Jesús, tener esa fe determinada, esa fe intacta, esa fe decidida. Y mira que esa gente era oposición en el momento, pero luego le decía: ten confianza, levántate, Él te llama. Muchas veces no entendemos a las personas, pero por eso no seguimos a la gente, sino que seguimos a Cristo. Y el ciego luchó contra todo obstáculo. Él no le importó nada, él luchaba porque entendía que era su oportunidad. Y hoy, iglesia, el Señor nos está llevando a un tiempo de nuevas oportunidades que solamente el Señor nos las va a dar, que solamente la podemos encontrar en el Señor. Las verdaderas oportunidades solamente vienen del Señor, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y este ciego luchó contra todo obstáculo, no le importó nada. Y Dios hoy es sensible a nuestro clamor, a nuestras oraciones, a nuestra vida de oración. Y mira lo que hace luego, dice: deteniéndose mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. O sea, la misma multitud que lo mandaba a callar le dijo: levántate, te llama. Entonces respondió, el verso 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo este ciego? Arrojó su capa. Quizás la capa era lo único que tenía, porque con ella se cubría de día, de noche, con la capa
muchas veces ver su condición de bendicidad, quizás se cubría con la capa, quizás la capa era lo único que tenía este hombre, pero él arrojó su capa, dice, él arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Y si ese pasaje menciona la capa es porque era muy importante para él, pero él se despojaba de todo aquello que le impedía acercarse a Jesús. En ese momento era su capa, que era lo único que tenía, y él se la quita y corre donde Jesús. Él corre a buscarlo a él. Entonces no sé qué hoy nos está siendo impedimento para que nos acerquemos al Señor. Lo debemos que quitar todo impedimento, todo argumento que nos impide acercarnos a Dios, a su palabra, a lo que Él puede hacer en nosotros. Y Él dice, Él se despoja de lo que tenía. Y no sé hoy qué nos impide acercarnos al Señor. Pero entonces vamos a quitar, a despojarnos de todo aquello que nos impide acercarnos al Señor. Quizás argumentos, quizás cosas que hemos permitido en nuestra vida por estos años, pero vamos a quitarnos todo eso y acercarnos a Dios para que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas. Y tenemos que renunciar a todo aquello que nos impide acercarnos al Señor y buscarlo, porque mira lo que luego pasa, dice, y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mira lo que dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Este hombre ciego, su fe había hecho que Jesús se detuviera en su necesidad. Y Dios hoy se está deteniendo en nuestra necesidad. No sé qué necesidad quizás hoy estés enfrentando, quizás una enfermedad, quizás desempleo, quizás problemas en el matrimonio, en las finanzas, pero Dios se está deteniendo en tu necesidad y te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Mira tan lindo el Señor, mira la oportunidad del Señor y mira la respuesta del ciego, dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. Y eso es lo que el ciego le pidió en su momento, que recobrara la vista. Iglesia, lo que quiero decirles por medio de la palabra es que esa es tu oportunidad. Esa es tu oportunidad para buscar de Dios, para buscar de su palabra, para acercarte a Él, para que Él pueda darte esas nuevas oportunidades, para que Él pueda hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, que Él lo pueda hacer. No dejes que se acabe este año sin buscar de Dios. No dejes que se acabe este año sin restaurar esa relación con Dios. Tú sabes que tienes que restaurar. Tú sabes que tienes que restaurar, pero no dejes que se pase esa oportunidad. Ese ciego aprovechó esa oportunidad de que Jesús ya se iba y provocó con su diligencia, con su determinación, de que Dios se detuviera en su necesidad y pudiera darle ese milagro de recobrar la vista. Y dice, y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Iglesia, hoy vamos a restaurar nuestra relación con el Señor. Vamos a buscar de Él, vamos a buscarlo con diligencia, con determinación, creyendo de que Él es un Dios de oportunidades, de que Él es un Dios de paz, que es un Dios de restauración y que Él puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Y eso fue lo que ese ciego hizo. Él no le importó los obstáculos, él siguió perseverando en el Señor, en su palabra, hasta que pudo recobrar su vista. Él no retrocedió en el primer no, o cuando la gente lo mandaba a callar, sino que él siguió perseverando hasta hacer que Jesús se detuviera. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer, iglesia. Restaurar nuestra relación con el Señor, restaurar nuestra relación con su palabra, de buscar a Dios confiadamente y Él hará cosas grandes en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias
por tu amor, por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor Dios, hoy nos limpie, nos purifique y nos santifique, Señor. Yo te pido, Padre amado, que seas tú renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, Señor, permitiendo que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, Señor, transforme nuestra manera de actuar, Señor, y que vivamos, Señor, en fe. Que nosotros haya esa diligencia, Señor, para buscar de ti, para buscar de tu palabra, Señor, para buscar, Señor Dios, y anhelar, Señor Dios, cada día más de tu presencia en nuestra vida, Señor. Que haya esa determinación, Padre amado, que haya esa determinación en nosotros, Señor Dios, esa pericia, Señor, en acercarnos a ti, Señor. Y te pido, Señor Dios, que tú coloques una fe, Señor Dios, una fe, Señor, en nosotros, Señor, para que podamos acercarnos a ti confiando de que tú puedes darnos, Señor, lo que necesitamos, Señor. Y hoy, Señor, anhelamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, que tú transformes, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que tú hagas cosas grandes en nuestras vidas, Señor. Hoy clamamos, Señor Dios, para que tú coloques, Señor Dios, esa fe, Señor Dios, radical, Señor, esa fe, Señor, decidida, Señor Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por esos nuevos tiempos, Señor Dios. Gracias, Señor, te damos por este año, Señor, que tú nos permitiste, Señor Dios, vivir, estar, Señor, que tú nos sustentaste, que nos guardaste, Señor, que nos protegiste, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la iglesia, por nuestros pastores, Señor. Gracias, Señor Dios, porque todos los días teníamos palabra fresca, Señor, palabra de bendición, Señor Dios, que alimentaban nuestra vida, Señor, para seguir adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, y por lo que hará. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hoy te has conectado por primera vez, yo quiero que hagamos esa oración de fe y que le puedas decir al Señor que entre a tu vida, que sea tu Señor y que sea tu Salvador. Señor Jesús, en esta noche, repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche, te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito, síguete conectando de martes a jueves a tiempos de fe en familia para que sigas edificándote por medio de la palabra. Yo quiero que hoy todos, iglesias, unidos, ofrendemos, diezmemos por esa palabra, que por gratitud por la palabra recibida podamos ofrendar con un corazón generoso, con un corazón gozoso, con un corazón lleno del amor del Señor. Entonces yo quiero que hoy ofrendemos. En la pantalla va a aparecer el número de cuenta de la iglesia para que puedas hacer tu transferencia, para que puedas hacer tu consignación. Y vamos a orar por esas ofrendas. Señor Jesús, hoy bendecimos nuestras diezmos y ofrendas, Señor, los presentamos delante de ti. Yo te pido, Padre, que sean de olor grato y fragante para ti, Señor. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor Dios, trayendo provisión, abundancia, Señor, para que el no tiene empleo, Señor, tú proveas un empleo, Señor, que tú proveas todo lo que tus hijos necesitan, Señor. Hoy, Señor, ellos presentan sus diezmos, sus ofrendas, Señor, y yo te pido, Señor, que seas tú multiplicándole, Señor, que seas tú proveyéndole, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana en nuestra reunión presencial. No faltes, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de fe en familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.